Queridos amigos, hoy es el Día de la Virgen del Rosario, un día glorioso en todo el sentido de la palabra, aunque para muchos católicos, como nos dirá el doctor Laprovita, que es un gusto, ahora lo vamos a presentar, desconocido este día. Lo conocemos muy superficialmente, si supiéramos lo grande que es este día, para muchos católicos que no lo conocen. Bueno, ante todo, el programa de hoy es espectacular, porque vamos a, aunque breve, el doctor nos va a ilustrar sobre la verdadera historia de la Virgen del Rosario, porque era Virgen María. Pero vamos a ir descubriendo y amando más a la Virgen, porque amamos más a Dios. Mientras más amamos a la Virgen, más lo amamos a Dios. En primer lugar, a través de la Virgen vino el Salvador. Y ese sello, ese propio de la Virgen, siempre vence a través de los humildes para humillarlo al soberbio por excelencia que es el demonio y a todos los soberbios. Vence la herejía, vence todo mal, pero siempre lo hace Dios a través de la Virgen, como lo hizo primero, cuando vino a María y se encarnó en ella y se hizo hombre como nosotros y venció al demonio y lo atravesó, digamos. ¿No es cierto? Porque el demonio quedó vencido pensando que él vencía en la cruz, en la humildad de la cruz. Luego, cuando el apóstol Santiago, que fue la primera aparición de la Virgen, estaba desanimado porque estos españoles todavía no reaccionaban, se le aparece la Virgen del Pilar. Luego en México también, la Virgen, y ahora lo vamos a ver bien con el doctor, ¿no? Pero lo grandioso de esto, el misterio que hay que alabar a Dios de fondo, ese gran misterio de que Dios hace todo con ese sello siempre, ¿no? Con el sello de la Virgen. Ese es el anillo de sello, como tenían los romanos, ¿no? El anillo de sello. El sello de Dios es siempre a través de la Virgen. Con la Virgen viene la victoria total, porque ella es la madre de Dios. Bueno, el programa de hoy nos vamos a presentar al doctor Laprovita, que va a hablar de la verdadera historia de la Virgen del Rosario. Este programa lo van a escuchar también por varios lugares, FM 97.7 y también Radio de Tucumán y Radio Murialdo. Pero ahora lo vamos también a pasar por Facebook, ¿no es cierto? En nuestro programa Zapato de Encuentro, fue un programa especial para el día de hoy, que surgió espontáneamente por el amor que le tenemos a nuestra querida madre, ¿no? Nos surgió. ¿Cómo no vamos a hablar hoy, el Día de la Virgen del Rosario? No vamos a hablar de todo esto tan hermoso que también fue la que presidió la Guerra de Malvinas, ¿no? Maravilloso, también eso hemos estado escuchando en Faro Films, la gente de Faro Films, sobre el Padre Torres, que lo tuvimos en nuestro programa, ¿no? Bueno, el doctor Laprovita, bueno, tiene una extensa trayectoria de su vida, es doctor en medicina, también ha realizado estudios en filosofía y teología, para no alargar todo el rollo, porque es largo, su currículum, digamos así. Fue profesor de filosofía y teología en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en fin, escribió varios libros, El Rosario, que lo prologó nuestro querido amigo Antonio Baciotto, el monseñor Baciotto, que fue mi obispo en su momento en Santiago del Estero, en Iñatuya. Después otro libro, La depresión de la fe, La depresión y el amor. El doctor Laprovita además ha pronunciado conferencias sobre el Santo Rosario en Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Corrientes, Río Gallegos, Santa Cruz, Añatuya, Villa María, etc. Además fue secretario de culto de la Presidencia de la Nación en el año 1998-99. Y él fue el principal responsable, escuchen bien, ahora que estamos en esta guerra total contra la ideología de la muerte, contra la cultura de la muerte. Él fue el principal responsable del decreto del Día del Niño por Nacer, decreto presidencial 1406/98. Bueno, estaba viendo unas palabras acá de Juan de Austria, que decía: hijos, a morir hemos venido y a vencer si el cielo lo dispone. Y si te preguntan dónde está tu Dios, pelead en su santo nombre, que muertos y victoriosos gozaréis de inmortalidad. Bueno, ahora sí,
con mucho gusto vamos a presentar a nuestro amigo, nuestro querido amigo, el doctor Laprovita. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, padre? Un gusto y una alegría poder, en este día tan importante y tan necesario, que lo recordemos para bien de todos nosotros, pero fundamentalmente para la gloria de Dios y gloria de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Exacto, viva, viva la Virgen Santísima, viva nuestra Madre del Cielo. Y lo que usted decía recién de Juan de Austria fue la arenga que les pronunció antes de la batalla de Lepanto a todos los españoles y a todos aquellos que participaban de esta batalla para defender Occidente cristiano. Así es, era una alianza santa, ¿no? Pero vio, sí, doctor, cómo cuando... Fundamentalmente Juan de Austria era español, hermanastro de Felipe II, rey de España, que fue un gran rey, que fue el que mayor aportó frente a la petición que hizo San Pío V, papa en aquel momento, para enfrentar a la gran flota, la más poderosa del mundo que existía, que querían arrasar con el cristianismo en Europa. Era una alianza sacra, ¿no le llamaban? ¿Cuántos eran los aliados? ¿El Papa, el Claro, porque además Felipe II era rey de España, era rey de Alemania, era rey de Córcega, era rey de Sicilia, era rey de Venecia. Es decir, se hizo como una especie de unión en función del reinado que tenía Felipe II, que fue un gran católico, fue un gran defensor cristiana y aportó la mayor parte a la petición de San Pío V para realmente formar una flota que por supuesto era mucho menor en potencia y en números de naves que la otomana, o sea, la islámica, que era la más poderosa del mundo y que en aquel momento querían avanzar, mejor dicho, estaban avanzando sobre Europa para precisamente arrasar con nuestra fe cristiana. 300 naves de ellos contra 100 y algo de naves, 95 naves nuestras. 192 naves nuestras contra 340 naves. Hoy se cumple 353 años de esa batalla que se dio en Lepanto el 7 de octubre. 453 años. Hoy se cumple. Muy bien, doctor. Es tuyo el micrófono para que nos hable para las glorias de María y las glorias de Dios. Pero antes le decía, o sea que hoy se cumplen, perdón, ¿puede repetir cuántos años? 453 años de la batalla de Lepanto. Ajá, ¿Por qué se toma Lepanto como, diríamos así, como la fecha en que se celebra la Virgen del Santo Rosario? Porque antes de eso no se conocía la devoción o la advocación a la Virgen del Rosario. Y San Pío V, cuando se gana la batalla, pone la advocación de la Virgen de las Victorias. Luego, Gregorio III, que fue el sucesor de San Pío V, estableció la devoción a la Virgen del Santo Rosario porque debido a la oración del Santo Rosario se pudo salvar toda la Europa cristiana. Así es. Tiene mucho que ver la Virgen de Guadalupe también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La Virgen de Guadalupe, Felipe II había recibido de México una pintura, pero perfecta, que habían hecho en México para regalarle al gran rey Felipe II. Y acuérdese, padre, que la Virgen de Guadalupe aparece en 1531, es decir, 40 años antes de la batalla de Lepanto. Sin embargo, Felipe II le exigió a Juan de Austria que colocara en el palo mayor de la nave capitana a la Virgen de Guadalupe, porque dijo, la Virgen de Guadalupe nos protegerá como nos protegen en América y ha logrado un masivo bautismo de todos los aborígenes del lugar, así también nos va a lograr la victoria
contra estos enemigos de la fe. Y así fue como Juan de Austria colocó en el palo mayor a la Virgen de Guadalupe. Es decir, la Virgen de Guadalupe fue la que nos dirigió hacia la victoria en Lepanto. Cómo Dios ordena las cosas, la providencia divina, no todo el orden, ¿no? Y además habla de la universalidad de la Iglesia, de la Virgen María, de la universalidad de la Virgen María. Además, doctor, qué interesante el tema de cómo siempre la santidad es la gran victoria, ¿no? Es la gran victoriosa, porque al ser santo el Papa, al ser santo con su visión santa, humilde, clarividente, luminosa, elige a este Juan de Austria, ¿no? Y elige toda esta cosa, esto maravilloso que fue el Rosario, como rezaba en Madrid también, en Belgrano. Juan de Austria era un gran estratega militar, y participaron todos aquellos españoles distinguidos como el gran escritor Juan Cervantes, que se lo llama precisamente el Manco de Lepanto, porque él enfrentó con alma y vida y recibió unas estocadas en el brazo derecho y tuvo que cortarse el brazo, por eso le dicen el Manco de Lepanto a Cervantes, ¿no? Pero vayamos, padre, a hablar sobre el rosario propiamente dicho. Sí. Antes que nada es necesario saber una cosa, y es esta: el rosario no es el fruto de una idea más o menos ingeniosa que se le ocurrió a alguna persona santa, de ninguna manera. El rosario viene del cielo. En el año 1214, otros hablan de 1208, pero lo más seguro, de acuerdo a las investigaciones, es 1214, cuando Santo Domingo de Guzmán, que era un español, era sacerdote, luchaba contra los albigenses en el sur de Francia y le pide a la Virgen, tenía una gran devoción a la Virgen, y le pide a la Virgen su auxilio para poder enfrentar a esta herejía tremenda que eran los albigenses. Y entonces la Virgen en un momento se le aparece y le dice: Domingo, toma este rosario, ve a predicar a todas partes. Mi rosario te lo encomiendo a ti y a tus seguidores. El rosario será remedio pronto y eficaz contra todos los males de la humanidad. Fíjese, 1214, no orden, sino una gracia que nos da el cielo a través de la Virgen María. Y luego, la última vidente de Fátima, concordando con lo que dice la Virgen a Santo Domingo de Guzmán en 1214, y esto fue en el siglo XX, la Madre Lucía dice: desde que la Virgen María le dio tanto poder al rosario, no hay problema personal, social, nacional o internacional que no pueda ser resuelto por la oración del Santo Rosario y nuestros sacrificios. Fíjese cómo cierra todo después de tantos siglos, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ¿no? El Génesis, el protoevangelio. Exactamente, pondré enemistad entre ti. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Y la expresión donde se manifiesta esta expresión del Génesis es en la Mariofonía de 1830 de la Medalla Milagrosa, ¿no? A Santa Catalina Labouré, en París, que fue realmente una revolución, diríamos así, de la devoción mariana, porque produjo miles de milagros, por eso le llaman la Medalla Milagrosa, y donde mejor se expresa la historia de salvación de la humanidad a través del Señor Jesús y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. El rosario, padre, antiguamente
se usaban unas cuentas al estilo de nuestros rosarios que servían para contar las oraciones rezadas. Pero el rosario propiamente dicho fue a partir de la revelación que le hizo la Virgen a Santo Domingo de Guzmán. Por otro lado, es necesario saber que la recitación usual del Ave María no es de los primeros tiempos de la Iglesia. Se hizo tal a partir del año 1196 por decreto de Odón, obispo de París, quien mandó oficializar como oración de la Iglesia junto al Padre Nuestro y al credo al Ave María. La primera oración que se conoce desde el siglo II es la Sum Tu Presidium, que fue descubierta por el doctor Roberts en la Universidad de Manchester, en un papiro del siglo II. La Sum Tu Presidium, que es un término latino, dice: ante tu amparo nos acogemos, oh Santa Virgen María, no descuides nuestras súplicas. Ante bien de todo peligro, líbranos siempre, Virgen bendita y sagrada. Es decir, esta es la primera oración que se conoce a la Santísima Virgen María. Recién en el siglo XII, por decreto de Odón, obispo de París, vuelvo a repetir, se oficializó la oración de la Santísima Virgen, que tiene dos partes, ¿no? La primera parte es totalmente evangélica y la segunda parte es una oración a partir de los franciscanos fundamentalmente, que eran tan marianos a partir de San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. Es importante, padre, que en el rosario oremos el Ave María porque comienza con una palabra muy importante, Jaire. En griego, Jaire dice alégrate. Es decir, que nuestra salvación comenzó con la alegría de que la Virgen aceptaba lo que le decía el ángel. Por eso le expresa a la Virgen: alégrate, María, porque el Señor ha tenido atención sobre ti. Es decir, te ha elegido desde siempre para que seas la madre de su Hijo. Y entonces le responde la Virgen: he aquí la esclava del Señor, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Espíritu Santo descendió sobre ella, lo cubrió con su sombra y se produjo la encarnación del Hijo de Dios en el vientre virginal de María, en forma totalmente maravillosa y milagrosa. Por eso las investigaciones, por ejemplo, que se han hecho hace algunos años de una sangre que se encontró debajo del lugar donde lo crucificaron a Cristo, logró determinar que tiene 24 cromosomas, cuando normalmente los cromosomas de un ser humano es de 46 cromosomas. Sin embargo, los 24 cromosomas indican que esos cromosomas y la sangre, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron en los mejores laboratorios de Israel en este momento, demuestran que está viva, esa sangre está viva, y que indudablemente el investigador dice que él cree que es sangre de Jesús, porque los cromosomas indudablemente responden a alguien que vivió sin los cromosomas que corresponden al hombre. Así que fíjense que hasta la ciencia hoy se encarga de demostrar este maravilloso hecho de la encarnación virginal de María por parte del Espíritu Santo. Entonces, este rosario, el rosario, esta oración dedicada a la Virgen, fíjese, padre, que no solamente comienza con esa palabra alegría, alégrate, María. La alegría comienza nuestra salvación, sino que además contempla a través de los misterios toda la historia de la Santísima Trinidad, la historia de la salvación de los hombres, la historia de nuestra fe católica. Por eso es muy importante su recitación, de tal forma que hoy celebrar 453 años de aquella batalla que fue el primer milagro del Rosario indica
una fecha muy importante que tenemos que celebrar. Por otro lado, padre, es importante también decir que los milagros del Santo Rosario no fueron unas cuestiones aisladas, sino que se concretan permanentemente y sin que se conozcan en forma total. Fíjese que el Rosario, si bien es cierto, se reveló en el siglo XIII, sin embargo, en el siglo XIV ya comenzó a declinar su devoción. Entonces Jesús, desde la Eucaristía, le dice a Lano de la Roche, que es un beato que vivía en Bretaña, en Francia, le dice: tú que tienes capacidad, ¿por qué no haces reponer la oración de mi madre? Y ahí, a partir de entonces, Lano de la Roche comenzó a predicar nuevamente la importancia y la necesidad que tenemos del Santo Rosario. Los milagros del Santo Rosario, indudablemente que Lepanto es un poco el paradigma de los milagros del Santo Rosario. Y fue así, cuando Pío V, pontífice en aquel momento, 1571, de la Iglesia Católica, conoce por información que avanza la flota otomana, la más poderosa del mundo, para arrasar con la civilización cristiana, con la fe católica, le pide a Felipe II el auxilio. Y entonces Felipe II, emperador de España, fue el emperador más poderoso del mundo. Su imperio estaba en los 5 continentes del mundo, tenía todos los océanos. Es decir, en ese imperio no se ponía el sol nunca. Es decir, fue un hombre de mucha gracia, de mucho poder, pero al mismo tiempo un hombre de mucha fe. Y fíjese, padre, que él murió a los 71 años en el Escorial, porque un año antes de su muerte exigió a todos que lo llevaran al Escorial. Y ahí murió realmente como un monje, haciendo penitencia y rezando permanentemente el Santo Rosario. Volviendo al tema de Lepanto, arma esta flota y, como decíamos, al mando de Juan de Austria, que era también un gran español y un gran estratega militar. Y se enfrentan cerca de Grecia, está una bahía que se llama Lepanto, y un fuerte viento la tira la flota otomana contra la costa. Entonces, todos los barcos cristianos, por orden de Juan de Austria, rodean y en 3 horas de lucha la apabullan totalmente con un triunfo tremendo. Murieron 30.000 musulmanes, rescataron 20.000 esclavos cristianos que lo tenían los musulmanes en las galeras para remar. Usted sabía eso. Los galotes. Los galotes, claro. ¿Me explico? 140 naves fueron destruidas de los musulmanes. Y San Pío V, que era un santo, sin saber, en aquel momento no había telégrafo ni nada por el estilo, ni telégrafo ni nada, ni había WhatsApp ni nada, sin saber, corre en su jardín mirando hacia el este y dice: hemos vencido, demos gracias a Dios. Semanas más tarde se logra tener la noticia oficial de que los cristianos habían vencido a la flota más poderosa del mundo. Por eso en el Senado de Venecia, fíjese, padre, hicieron colocar debajo del cuadro de la batalla de Lepanto, en el Palacio de los Dogos, la siguiente palabra: ni el poder, ni las armas, ni los caudillos nos han conducido a la victoria, sino la Virgen María del Rosario. Es decir, claro, fíjese cómo todo eso era tan íntimo de cada uno, que expresaban en el Senado de Venecia esta victoria, claro, de los cristianos gracias a la acción y a la gracia de Dios a través de María del Rosario.
Claro, sin duda o sea, los católicos nos tenemos que dar cuenta de todo esto, ¿no? De cómo está Dios primero y cómo Dios vence, aunque sea que no lo veamos invisiblemente, y luego se encarna en hombres como Juan de Austria bueno, y este gran santo, ¿no? Que tenía una visión sobrenatural maravillosa, ¿no? Y por eso recibe el mensaje de Dios de que ya habían vencido, sin tener WhatsApp ni nada. Sí. Fíjese, padre, que yo estuve en Santa María la Mayor, en Roma, que es una de las 4 basílicas importantes que tiene Roma, y está la capilla del Santísimo Sacramento y al costado de la capilla está la sepultura de San Pío V, que está incorrupto, ¿no? Claro. Era dominico, ¿no? Es decir, era discípulo de Santo Domingo de Guzmán, quien recibió la gracia de la oración del Santo Rosario. Pero hay otras cosas muy importantes que hacen al poder del Rosario. Fíjese, padre, que después de la última guerra, donde los poderosos del mundo, Stalin, Churchill de Inglaterra y Roosevelt de Estados Unidos, se reparten el mundo. Claro. Austria cae bajo la égida de la Unión Soviética, es decir, estaba totalmente dominada por los comunistas de la Unión Soviética. Un sacerdote capuchino, Peter Petrus, teniendo esa fe tremenda en el poder del Santo Rosario, recorre toda Austria y logra que 700.000 austríacos rezaran día y noche el Santo Rosario por la liberación de Austria. Y un 13 de mayo de 1955, 13 de mayo, en que se celebra la primera aparición de Fátima, las tropas rusas abandonan totalmente Austria y nadie sabe por qué. Nosotros que tenemos fe y conocemos esto, sabemos que se debe a la gracia y al poder de Dios y a la intercesión de la Virgen María. En la última guerra también, los norteamericanos hicieron caer sobre Nagasaki y Aoyama, sobre Nagasaki, sí, la bomba atómica, ¿no? Y fíjense que eligieron las ciudades más católicas de Japón para mandar las bombas atómicas. Eran todos masones, padre, estos que gobernaban el mundo. Y además comunista Stalin. Y en Nagasaki se produce un milagro. Tiran la bomba en el centro de la ciudad y arrasa con todo. En 2 kilómetros a la redonda no quedó nada, todo era polvo. Claro. Solamente quedó una casa donde vivían 7 integrantes de una comunidad de jesuitas, que eran alemanes. Ah, sí. 200 científicos revisaron durante muchos años para ver qué consecuencia le habían producido en estos sacerdotes la energía atómica en la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna secuela. Y en 1978, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, los periodistas, porque estaba presente el padre Schiffer, que era uno de los componentes de esta comunidad en Nagasaki, él dijo, mire, nosotros éramos igual que todos los habitantes de la ciudad. La única diferencia era que a las 4 de la tarde todos los días nos juntábamos para rezar en comunidad el Santo Rosario. Yo creo que nuestra salvación se debe a la oración del Santo Rosario. Otro milagro más del Santo Rosario. Siempre que hagamos las cosas así, con este sello que yo decía al principio, el sello de Dios, que es a través de la Virgen, la humildad, vamos a vencer. Malvinas iba venciendo gracias a eso, porque había alguien que quería que se rezara la misa todos los días y el Santo Rosario. Lo mismo ocurrió acá con Juan de Austria
y lo mismo ocurrió con Belgrano, la Virgen de la Merced, ¿no es cierto? Claro. Belgrano cuando funda la ciudad de Curuzupatiá en su expedición hacia el norte argentino, hacia el noreste argentino, y funda la ciudad de Curuzupatiá, que está acá a 300 kilómetros de Corrientes, en la provincia de Corrientes, Curuzupatiá, y pone como patrona a la Virgen del Pilar, a la primera aparición de la Virgen María en el mundo, donde Claro. se le aparece en vida a Santiago Apóstol. Así es, claro. Ahora, yo le hago esta propuesta, padre. Dele. Hay que promocionar una cruzada internacional del Santo Rosario, porque la situación en el mundo es muy grave, gravísima. Sí. Prácticamente estamos en la Tercera Guerra Mundial. Sí. Lo que está pasando en Medio Oriente es tremendo, es muy tremendo, porque eso va a repercutir en todo el mundo. Y por otro lado, también una cruzada nacional del Santo Rosario, porque lo que estamos viviendo en la Argentina es cruel, antihumano. Fíjense, hace 2 días han cerrado un hospital psiquiátrico, el Bonaparte, donde hay más de 50.000 consultas por año. Actualmente en la psiquiatría, cuanto menos internación tengan los enfermos, mejor. Con la excusa del gobierno que hay pocos internados. Precisamente hay pocos internados porque la psiquiatría moderna está indicando que a veces la internación aumenta el proceso de enfermedad mental. Es decir, estamos realmente frente a un hecho donde hay gente, el 52%, 53% de la gente está pobre hoy y el 19% de los argentinos están en la indigencia. Los jubilados no tienen ni para comprar sus remedios. Todos los días aumentan las cosas. Esto es anticristiano, antihumano, y es cruel. Por eso yo creo que el Rosario puede ser la salida de esta situación, porque es una solución del cielo, no es una solución económica. Sí, o sea, lo que venimos pensando, querido doctor, y diciendo, es que es solamente la Virgen. ¿Pero por qué la Virgen? Porque es la más humilde, pero también al mismo tiempo la más poderosa, porque pondré enemistad entre ti y la mujer y te pisará la cabeza. La victoria viene, Dios siempre hace la victoria con los pocos contra los muchos, que los muchos no son de Dios, los pocos muchas veces son los de Dios, ¿no? Es decir, los que están con Dios siempre son menos. Fíjese, padre, que en el último misterio glorioso se contempla la coronación de la Santísima Virgen como reina y señora de todo lo creado. ¿Por qué? Porque es hija del Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes, por lo tanto, ella es reina de las reinas. Reina y señora de todo lo creado. ¿Por qué? Porque ella le dio la naturaleza humana al propio Dios. Claro. En la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo de Dios. Así es. Que se hizo hombre con el nombre de Jesús. Es decir, es la más potente de todas las mujeres que existieron y que existirán. Claro. Porque está configurada en la augusta Trinidad. Es la hija predilecta del Padre, es la madre del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. Así es. Y bueno, eso lo entienden los santos, ¿vio? Y mientras más santo es la Iglesia, más bien va a producir como efecto en sus miembros, ¿no? Nuestra Argentina Pero es necesario, padre, que las autoridades eclesiásticas, porque convoquen no solamente a peregrinaciones que están muy bien, como la de Luján, que fue extraordinaria, a rezar, porque el Santo Rosario fue el que provocó tantos milagros en la historia de la humanidad y salvó a tantos católicos y cristianos. ¿Por qué no nos puede salvar a la Argentina, que fue fundada por nuestra madre, la Santísima Virgen María? Bueno, por eso mismo que están escuchando, o los que van a escuchar, porque este programa lo hemos armado medio improvisadamente, pero a la noche lo van a escuchar más gente.
con el doctor estamos organizando una cruzada del Rosario, una peregrinación para el año que viene, así bien grande, de todas las colectividades, si Dios quiere. Bueno, vamos a ver, porque tenemos que pedir permiso. Bueno, pero a su debido tiempo, si Dios quiere, lo vamos a insistir. ¿Para qué? Porque solamente la Virgen María tiene ese poder de convencer, de derribar al enemigo soberbio. El Señor hizo en mí grandes cosas y derribó del trono a los poderosos. Eso tenemos que verlo. Y usted lo acaba de decir, doctor. Toda la historia católica ha sido así, siempre ha sido así. Ha sido en México, primero en España, después en México y en varios lugares, ¿no? En Malvinas también fue una victoria moral, ¿no? Porque rezaban el rosario. Totalmente, padre. Después había el padre Torrens, el capellán que le hemos entrevistado, un santo varón para mí, decía que siempre gracias a San Edwin se rezaban la Santa Misa todos los días y después el rosario todos los días antes de empezar la batalla o lo que sea. Sí. Después vino otro general que sacó eso y ahí no fue lo mismo. Pero bueno, tenemos siempre dos Argentinas, doctor, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Así, de los dos demonios. Sí, desgraciadamente. Bueno, doctor, ha sido hermoso lo que ha dicho, con mucho fuego, y bueno, ojalá que recemos el rosario, que es el arma poderosa que dijo San Luis María, en una mano el rosario, en otra mano la cruz, en una mano la cruz, el rosario. Es la victoria nuestra. Eso es Luis María Griñón de Montfort sobre los apóstoles de los últimos tiempos. Claro, así es. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla como Dios hace las cosas y se ríe siempre de los poderosos de este mundo, del gobierno mundial, que ellos creen tener el poder, pero no se olvide que Dios tiene la última palabra, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, hoy está reinando el poder satánico en el mundo, padre. Sin duda que sí. Por eso vamos a rezar el rosario, vamos a tratar de iluminar a la gente con la verdad de la Iglesia Católica, la verdad de siempre, ¿no? Como este misterio tan lindo que nos iluminó sobre la Virgen del Rosario, que es la misma Virgen de Guadalupe, que primero venció la fealdad horrible de esos demonios que eran las imágenes que idolatraban los indios pobres por ignorancia, pero que después los franciscanos que estaban en ese momento pudieron recién obtener la victoria cuando la Virgen se manifestó con su belleza maravillosa, ¿no es cierto? Y con su verdad, y al indiecito Diego le dijo lo que tenía que decirle, ¿no? La verdad, que se apoye en ella. Lo mismo hizo con Santiago Apóstol, con el Pilar. Y bueno, es el modo que tenemos que emplear los argentinos también ahora, por nuestras instituciones, por nuestros presidentes, por los actores que están a cargo de las instituciones, ¿no? Para que ellos puedan tener fe, porque esto se vence con la fe, no hay otra forma, como decía San Pedro. El demonio anda como león rugiente y solamente se lo vence con la fe, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Querido doctor, muchísimas gracias por esta arenga, hermosa arenga que nos ha dado de la Santísima Virgen, del Rosario, hoy en su día. Vamos a rezarle una Ave María a la Virgencita para que ella proteja nuestra patria y nuestra América, ¿no? No, padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, Santísima Virgen María, te suplicamos, protege a nuestra Argentina, protege a nuestra América, para que volvamos a la fe católica que nos sembraron Isabela Católica y Fernando, y también el ejemplo de los santos que evangelizaron con la cruz. Como dice el poeta, el leño vertical de los santos y el leño horizontal de los héroes.
pero de los héroes que dependían de la fe, del rosario, sin la cual no podemos vencer. Es la única solución. Acá los despedimos entonces con esta hermosa imagen de San Pío X cuando sabe y tiene la certeza que hemos vencido con el rosario, como usted lo dijo muy bien, doctor, ¿no? Muy bien. Y ahora también poner esta otra imagen de este gran hombre que fue Juan de Austria. Hijos, a morir hemos venido y a vencer si el cielo lo dispone. Y si te preguntan dónde está tu Dios, pelead en su santo nombre, que muertos o victoriosos gozaréis de inmortalidad. Les doy la bendición, querido doctor, y a todos los que escuchan este programa. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes, hermanos, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, doctor.